¿Sabías que el otoño es la época del año en la que más se cae el pelo? Tiene que ver con el ciclo de nacimiento y crecimiento del pelo. En general, el pelo muere en primavera y suele tardar unos 3 meses en caer definitivamente. En este caso no se trata de pérdida, sino de renovación del cabello. Pero, ¿qué pasa con el que se cae en cualquier época del año? La alopecia se define como la caída de pelo, pero es muy importante tener en cuenta que existe una pérdida insensible del pelo y que normalmente perdemos diariamente entre 60 y 80 pelos diariamente. Esto quiere decir que mientras dormimos son los pelos que quedan cuando nos duchamos, que quedan en la almohada, en la ropa, en fin. Esto es la alopecia. La alopecia es la pérdida de pelo. Es muy importante diferenciar primeramente que existen dos tipos de alopecia. Está la alopecia cicatrizal, que es aquella en donde cae el pelo, el folículo piloso muere y nunca más vuelve a crecer, y está la no cicatrizal, que por suerte es la más frecuente, y dentro de la no cicatrizal existen muchas causas de alopecia, pero la más frecuente es la alopecia androgenética. Ella es la doctora Mariana Díaz, dermatóloga que visita en Árvila Magna, clínica situada en Barcelona, en Avenida Diagonal. Una de las dudas más comunes asociadas a la alopecia es cuál es el mejor tratamiento para evitar la caída del cabello. ¿Os imagináis que existiera un tratamiento personalizado basado en la genética de cada paciente? Pues existe una herramienta para conseguirlo y se llama Tricotest. Tricotest es una prueba de ADN que a partir de una simple muestra de saliva vamos a poder determinar todos esos genes que están relacionados con el metabolismo de una persona, de un paciente, obviamente frente a la alopecia, ¿no? Eso nos va a dar lugar a un mapeo genético que nos proporcionará información suficiente como para determinar el tratamiento más óptimo posible para esa persona, dando lugar a un informe que se entrega a médico y paciente, donde, aparte de la información genética, veremos toda una serie de formulaciones magistrales preparadas, como os decía, para ser el tratamiento óptimo para ese paciente. Albert Mascarell es el General Manager de Fagron Genomics, laboratorio que proporciona farmacogenética específica y análisis molecular de diagnóstico. Una fórmula magistral es un medicamento que está destinado a un único paciente, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección también, y que sigue las indicaciones de una receta médica. Eso es indispensable. Este medicamento, individualizado para este único paciente, será elaborado en una oficina de farmacia o incluso en el servicio de farmacia de un hospital. En cuanto a las aportaciones que la formulación magistral tiene en el caso concreto, ¿no?, que estamos viendo hoy, que es la alopecia, parte de las ventajas que tiene pues, es la asociación de principios activos, el ajuste de dosis y también, muy importante, incluso la selección de la forma farmacéutica para hacer que ese medicamento que estamos preparando único para el paciente sea lo más confortable y agradable para el paciente, porque al final lo que queremos es mejorar el cumplimiento terapéutico del medicamento. Nos lo ha explicado Marta Martínez, farmacéutica de Fagron Ibérica desde hace 10 años y Business Specialist en Brands. Hoy tenemos el placer de contar con Mariana Díaz, Albert Mascarell y Marta Martínez para hablar sobre alopecia, test genéticos y tratamientos personalizados. Hola a los tres, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este 5º episodio de Fagron Podcast. Hola, muchas gracias. Hola, Ariadna. Hola, Ariadna, muchas gracias. Doctora, ahora que ya sabemos qué es la alopecia, ¿cuáles son los principales factores que la provocan? Bueno, principalmente la alopecia, la más frecuente es la androgenética. Esto quiere decir que hay una predisposición genética, o sea, si hay un paciente que sus padres o de primera línea sean calvos o tengan pérdida de pelo, el paciente va a tener mayor riesgo de tener alopecia. Y es androgenética porque se da mayormente en los hombres por una cuestión justamente de la hormona de la testosterona, y la genética por lo que ya vimos. Pero no nos tenemos que olvidar que también hay otros tipos de alopecia que pueden desencadenarse por cuestiones hormonales, como la menopausia, como el hipotiroidismo. Hay alopecias que pueden desencadenarse por cuestiones medicamentosas. El tomar ciertos medicamentos como los antidepresivos o algunos otros medicamentos puede fomentar la caída del pelo. Las infecciones, ahora que estamos viviendo esto del COVID-19, estamos viendo algo nuevo que se llama efluvio telógeno agudo, que es una caída aguda del pelo, ya sea por la infección por COVID y también por el déficit de vitamina D3, por el estrés.
importante que hay que tener en cuenta también es en pacientes jóvenes, bueno, el embarazo, el posparto, y también en pacientes jóvenes el tema de la restricción calórica, o sea, el hacer dietas muy restrictivas también nos pueden llevar a un déficit de nutrientes específicos y esto nos puede traer caída de pelo. Y teniendo en cuenta todo esto que nos has explicado, ¿qué tipo de paciente suele acudir a tu consulta preocupado por su alopecia? Bueno, como ya les he dicho antes, la alopecia no cicatrizal más frecuente justamente es la alopecia androgenética y los pacientes que acuden más frecuentemente a la consulta son hombres jóvenes que tienen padres sin pelo y últimamente el pelo, bueno, en realidad no últimamente, siempre, pero como ahora se le da un poco más de importancia a cómo uno luce, el paciente tiene una inquietud temprana por tener más tiempo, el tiempo que más pueda, el pelo en su cabeza, que es un poco lo que hacemos nosotros tratando la alopecia. Los pacientes que más nos visitan son hombres jóvenes. También tenemos el otro tramo, si no es alopecia androgenética, tenemos mujeres posmenopáusicas o mujeres posparto. Claro. Tradicionalmente, ¿cuáles eran los tratamientos más comunes para la alopecia? Bueno, los dermatólogos tenemos ya por dado, normalmente te damos a casi todo el mundo minoxidil, luego fue la era de los antiandrógenos y surgió el finasteride como inhibidor de la 5-alfa reductasa, luego el dutasteride y los aminoácidos azufrados y los complementos que en realidad son necesarios para, digamos, la fábrica del pelo, que nosotros le decimos. Entonces, generalmente lo que hacíamos eran recetas magistrales en donde combinábamos todos estos nutracéuticos y todos estos fármacos. Gracias, doctora, por toda esta información. Ahora vamos con Albert. Hace 2 años nació en Fagron de la mano de Genomics Tricotest, un test genético que determina el mejor tratamiento para la alopecia según la genética de cada paciente. Entonces, Albert, ¿qué analiza exactamente Tricotest? Pues mira, Ariana, Tricotest es una prueba genética, es una prueba de ADN, por tanto lo que analizamos son posiciones concretas en los cromosomas de las personas que nos van a dar lugar a información, ¿vale? Analizamos 16 puntos concretos del genoma de una persona que nos da lugar a 48 determinaciones genéticas. Estos números, que al final son números genéticos, nos dan lugar a la prueba farmacogenética actualmente más profunda y de verdad más útil del mercado, con lo cual es un avance brutal en cuanto al tratamiento antialopécico. Para determinar un poco, definir un poquito más el test, encontramos dentro 9 categorías de fármacos y compuestos distintos, ¿vale? Siempre poniendo, obviamente, los tratamientos de primera línea y muchísimos otros compuestos que nos van a ayudar. Para daros un ejemplo concreto, con Tricotest veremos la eficacia esperada de minoxidil, la eficacia esperada de finasteride o dutasteride, así como a un total de 65 compuestos y fármacos. Nos explicaba ahora hace unos segundos la doctora que los tratamientos estándar se basan en minoxidil, finasteride, dutasteride y accesorios, ¿no? Pero fijaros la diferencia, ¿no? Decía la doctora que lo usaban pues con una combinación, digamos, no determinada por nada más que por la experiencia médica, ¿no? Que obviamente tiene un valor. Pero ahora vemos cómo, gracias a Tricotest y ese mapeo genético y metabólico que nos va a dar, el doctor pues tendrá una herramienta mucho más potente en sus manos. Entonces, según esto que nos explicas, ¿cuáles son los beneficios que aporta este test tanto al doctor como al paciente? Claro, es brutal para el doctor. Es una herramienta totalmente nueva que le va a dar un soporte y, digamos, una tranquilidad, ya no solo en el diagnóstico, sino también en ese tratamiento desde posterior o incluso en fases preventivas, ¿no? Siempre hablamos de tratamiento, pero la genética es muy potente en una fase preventiva, predictiva, ¿de acuerdo? Entonces, Tricotest básicamente al doctor le da eso, una herramienta que lo que le da es entender de una forma precisa el metabolismo de su paciente, cómo es su paciente por dentro, cómo funcionan sus enzimas, sus transportadores, sus receptores y, por tanto, Tricotest, gracias a la sugerencia que proporciona, le hace la vida más fácil al doctor. Al final, le ayuda a generar ese tratamiento optimizado, ¿de acuerdo? Obviamente eso hará que el paciente sea más contento, la fidelidad a la clínica aumenta porque el paciente está viendo un trato diferente, un trato más eficaz, con lo cual no va a cambiar de clínica, o sea, le aporta
un tratamiento, digamos que una relación paciente-doctor que hasta ahora no era tan fácil de encontrar, ¿de acuerdo? Y en cuanto a paciente, pues es un poco el final de la cadena, pero es quien recibe todos los beneficios del producto, ¿no? Nosotros siempre explicamos lo mismo, que para encontrar un tratamiento efectivo, de media, un paciente con alopecia puede estar 1 año, 2 años, esto los doctores lo saben mucho mejor que yo, obviamente, pero con Tricotest es inmediato. Es decir, encuentras tu tratamiento efectivo al cabo de 3 semanas, con lo cual esa reducción de tiempo hasta encontrar lo que te va a funcionar aporta, yo te diría que una seguridad, una reducción de gastos, ¿no? E incluso te diría que aumenta muchísimo la adherencia a esos tratamientos. La gente va a seguir más un tratamiento que sabe que está hecho a medida, que está hecho específicamente para su caso, y va a reducir muchísimo la frustración porque van a ver que es eficaz. Con lo cual te diría que esas son a grandes rasgos los beneficios. Como ves, el paciente es quien percibe el gran beneficio, pero el doctor ve muy facilitada su actividad. Entonces, bueno, seguramente nos estarán escuchando doctores, así que explícanos cuál es el proceso de recogida de muestra de saliva. Vale, al final es súper fácil. Nosotros montamos unos kits en los que dentro ya viene todo el material. El dispositivo de recogida es un hisopo bucal. Se trata de hacer un raspado por la parte interior de las mejillas, un raspado de 30 segundos, con lo cual la toma de muestra es muy fácil, no duele, es inmediata. Y además lo bueno es que estos dispositivos pueden viajar de una forma fácil con mensajería. Por eso a cualquier parte del país o incluso del mundo, ¿no? Damos servicio internacional, podemos recibir muestras a temperatura ambiente sin ningún problema, son muy estables. Vale, todo empieza con esta toma de muestra. Hay unos cuestionarios clínicos asociados a cada caso para entender bien cuál es el caso del paciente. Es básico que entendamos todos cuanto mejor el caso, más eficaz será todo el proceso, ¿de acuerdo? Luego, esa muestra nos llega al laboratorio, en unas 3-4 semanas emitimos los resultados, obviamente pasamos por un proceso interno de controles de calidad, medida de la concentración del ADN, determinación de las variaciones genéticas y todo un proceso de interpretación y validación por parte de nuestros especialistas del equipo técnico, ¿vale? La entrega de resultados al final la subimos a un sistema web, a una plataforma online en la que los doctores tienen acceso 24/7 a todos los informes y datos de sus pacientes. Es exclusivo para ellos y este software, esta web, esta plataforma que proporcionamos es ilimitada, con lo cual tendrán acceso siempre desde cualquier dispositivo. No solo nos quedamos ahí, porque parte del proceso también es dar soporte. Todo nuestro equipo de científicos y de Customer Service, de soporte a cliente, están siempre disponibles para ayudar a los profesionales en esa interpretación final, en esas dudas que puedan surgir en tratamientos o incluso muchas veces junto con el equipo de farmacia y de farmacéuticos determinamos posibles cambios en esos tratamientos para todavía ajustar más el proceso. Además de Tricotest, sabemos que también existen otros test genéticos para la alopecia. ¿Qué es lo que diferencia Tricotest del resto? Sí, yo te diría, a ver, realmente pruebas genéticas para alopecia hay poquitas en el mercado, ¿vale? Y menos con la profundidad de Tricotest. De hecho, es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Pero sí que existen, obviamente. La mayor parte de ellas se centran en determinar el riesgo genético que puedas tener a una alopecia. Y como bien nos comentaba la doctora antes, fijaros cuál es el caso más típico. Hombre, joven o relativamente joven, ¿no? Que sus padres tienen alopecia. Con lo cual, el riesgo genético de que esa persona desarrolle alopecia es bastante claro, ¿no? Porque son casos muy claros. Determinar solo el riesgo no es suficiente y es donde nosotros desde Fagron Genomics hemos hecho ese plus, ese aporte extra, ¿no? No riesgos, sino tratamiento, porque al final la alopecia todos sabemos que tenemos un riesgo, pero se trata de tratarla cuando empieza a aparecer, ¿vale? Aparte de esto, que igual es un poco una explicación un poco más genérica, te diría que Tricotest integra todo el conocimiento científico más reciente, o sea, hasta la actualidad, en cuanto a metabolismo y farmacogenética de la alopecia. Por tanto, ese perfil metabólico del paciente no lo encontraremos en ninguna otra prueba disponible en el mercado, ¿de acuerdo? Y ya por igual acabar de definirte un poco Tricotest, yo te diría que todo el esfuerzo del grupo Fagron, de todo el conocimiento de la formulación magistral, de sinergias, incompatibilidades,
si se mezclan o no los compuestos, si interactúan conjuntos o no. Todo ese know-how, todo ese conocimiento está integrado en nuestras fórmulas, en las fórmulas que sugiere Tricotest, con lo cual es tremenda la diferenciación que tenemos en mercado. No hay nadie actualmente en todo el mundo que esté haciendo este tipo de pruebas. Y fijaros la potencia, y con eso termino ya, un dato último. Tenemos más de 150 millones de opciones terapéuticas que Tricotest va a sugerir al doctor para tratar a su paciente. Obviamente se selecciona la más óptima, pero fijaros en la potencia, ¿eh? Tenemos más de 150 millones de opciones, con lo cual más personalizado, yo casi que te diría que es casi imposible, ¿no? Albert, ¿puedes ponernos de ejemplo algún estudio clínico relacionado? Sí, sin duda. De hecho, aquí en Fagron y en Fagron Genomics es una de nuestras, digamos, intereses principales, ¿no? Validar todas las pruebas que lanzamos al mercado es imprescindible. De hecho, Tricotest, hicimos una colaboración con el grupo de dermatología de Pedro Jaén y también con el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Allí con ellos hicimos un estudio clínico para validar la efectividad predictiva de nuestro test, ¿no? De Tricotest. ¿Qué hicimos? Pues cogimos 13 casos en un estudio observacional retrospectivo, es decir, casos conocidos de muchos años también, como casos muy típicos que puede explicar la doctora, ¿no? Gente con muchos años tratándose. Le hicimos Tricotest y evaluamos en esos casos donde el tratamiento no era efectivo, si Tricotest podía cambiarlo, o en esos que sí que era efectivo, si Tricotest estaba siendo correcto, ¿no? Sorprendentemente, porque estas cosas normalmente no suceden, tuvimos una capacidad predictiva del 100%. Es decir, Tricotest es perfecto para evaluar la necesidad, las dosis y si va a funcionar minoxidil, finasteride y dutasteride, que si recordamos son la primera línea de los tratamientos más estándar. ¿Qué pasa con esto? Que además encontramos que más de la mitad de los pacientes que se evaluaron necesitaban un cambio en su tratamiento para asegurar que fuera óptimo. Eso es muy potente. O sea, no solo nos determinó este estudio clínico que Tricotest es 100% útil para predecir el tratamiento que será eficaz, sino que además vimos que más de la mitad de los pacientes no tienen un buen tratamiento. Eso es imprescindible, ¿no? Y ahí es donde, desde el grupo Fagron y Fagron Genomics, pues nuestra intención es ofrecer siempre la máxima ciencia, la máxima calidad para, digamos, que potenciar la medicina preventiva y, obviamente, la medicina personalizada. Vale, muchas gracias, Albert, por toda esta información más técnica sobre Tricotest. Ahora vamos con Marta. Cuéntanos qué tipo de fórmulas ofrece Tricotest. Pues Tricotest hace una propuesta de fórmulas orientativas, tópicas y orales, que normalmente serán en forma de cápsulas. Todas ellas serían para tener un tratamiento completo, ¿no?, para el paciente y que sería lo óptimo y, por supuesto, lo recomendado, porque así aumentamos más la eficacia del tratamiento. Pero sí que también, bueno, en base a estas propuestas que hace el test, también el médico y el paciente pues pueden seleccionar según las preferencias de ambos, tanto del médico como el paciente, si quisieran decantarse solo por las tópicas o solo por las orales, o bueno, seleccionar, no es obligatorio vaya a hacer todas, ¿no?, que a veces también nos lo preguntan. Entonces el test sí que da este abanico de posibilidades, tópicas y orales, qué es lo óptimo, pero luego de ahí, pues en función de la preferencia de médico y paciente, se puede hacer la selección de las formulaciones por las que el paciente quiera empezar a tratarse según también el criterio médico. Uh-huh. ¿Y cuáles son las fórmulas más comunes que podemos encontrar con Tricotest? Las formulaciones más comunes que encontraremos son las tópicas, y en este caso, dentro de las tópicas, que ahora os explicaré más adelante, tendríamos las más habituales, la solución y la espuma. ¿Por qué? Porque es donde encontraremos la mayor parte de los principios activos, o los principios activos principales, ¿no?, los mayores antialopécicos, pues como ha dicho antes la doctora, un minoxidil, una finasterida, normalmente se engloban en estas dos formulaciones, o en la solución o en la espuma. Entonces, en general, son las más seleccionadas para empezar el tratamiento. Uh-huh. ¿Y cuáles son los compuestos que forman las fórmulas magistrales? Bueno, cada formulación tópica podemos dividirla en dos partes. Por una parte tenemos los principios activos y luego tendríamos el excipiente. En cuanto a los principios activos, vendrán definidos por el resultado que ha salido del test de ese paciente. Por tanto, bueno, en función de esos principios activos que salgan, se hará esa propuesta
Y lo que sí que también es importante es que utilizamos unos excipientes, una gama que se ha diseñado a nivel internacional que se llama Tricoconcept. Esta gama está formada por 7 excipientes o 7 vehículos y nos permite cubrir cualquiera de las necesidades de tratamiento capilar que tenga el paciente, desde una solución, una espuma, un crema gel, en el caso de cejas o pestañas, un aceite, un champú, un acondicionador y un serum, de manera que por una parte vemos estas formulaciones o estos excipientes de solución espuma donde irá la mayor parte de antialopécicos, pero sí que luego pues, podemos cubrir cualquiera de las otras necesidades que también tenga el pelo en cuanto a higiene, etcétera, que también pues, nos pueden ayudar pues, a un aporte de vitaminas, etcétera, que nos indique el test, ¿no? Esta gama la hemos incluido porque, como mencionaba la doctora antes, sí que el minoxidil hace años que se utiliza en el tratamiento de la alopecia y los excipientes clásicos utilizados pues, serían una solución hidroalcohólica. La desventaja que tenían estos excipientes para el paciente es que se necesitan grandes cantidades de alcohol y propilenglicol para disolver los principios activos y eso lleva a una irritación de la piel del paciente, en este caso el cuero cabelludo, que pues llevará picor, irritación, caspa incluso, fruto del tratamiento seguido. Entonces, esta gama que os comentaba de Tricoconcept se caracteriza y la principal ventaja para el paciente es que no contiene nada ni de alcohol ni de propilenglicol, a diferencia de otros excipientes. Y además, también se ha añadido un ingrediente extra que se llama Tricotec, es una mezcla de aceites esenciales que favorece también el crecimiento capilar del cabello, el crecimiento del cabello. Por tanto, aparte de los antialopécicos que veremos en la formulación, con los propios excipientes también estamos favoreciendo el crecimiento capilar. Dentro de todo esto que nos has contado, ¿hay alguna novedad que hayáis incluido recientemente en Tricotest y que puedas compartir con nosotros en exclusiva? Pues sí, tenemos una última novedad. De hecho, es un producto que nos ha llegado apenas hace unos días y es la primera vez que hablamos de él. Y es un producto que se llama Tricoxidil. Se trata de un producto al cual añadiremos a las formulaciones para el tratamiento de la alopecia por su actividad en el crecimiento del cabello. Está formado por una mezcla de aceites esenciales, siendo por tanto un producto 100% vegetal y lo podemos utilizar en las formulaciones de un 2,5 a un 5% en las preparaciones para la alopecia. Bien, pues ¿por qué hemos incorporado este producto nuevo? Sabemos que hay demanda en el área también de alopecia de novedades y en este caso además disponemos de estudios que avalan la eficacia del producto y por eso nos hemos decidido a incorporar esta novedad en el área de la alopecia. Los estudios lo que nos dicen es que sabemos que Tricoxidil aumentan la expresión genética de factores de crecimiento como el Keratinocyte Growth Factor, el Insulin Growth Factor y el Vascular Endothelial Growth Factor, aumentando por tanto la matriz extracelular en la papila dérmica y manteniendo el folículo piloso en fase de crecimiento o fase anágena. Por tanto, sí que hay estudios que avalan pues, esta actividad del producto en la fase de crecimiento del cabello. Estos estudios se realizaron in vitro y también se ha apostado por estudios clínicos, de manera que podemos decir que Tricoxidil reduce un 37% los folículos que están en fase telógena, que es la fase de caída del cabello. Por tanto, una reducción de esta fase implica que tendremos menos cabellos a punto de caer, siendo positivo para la alopecia. Y aumenta un 29% los folículos en fase anágena o fase de crecimiento. Por tanto, estamos ayudando, como hemos dicho, en dos mecanismos diferentes al tratamiento de la alopecia. Es muy importante y, de hecho, este estudio clínico se ha hecho también comparativo con minoxidil, que como ha dicho antes la doctora es uno de los tratamientos clásicos, siendo los porcentajes que os he comentado anteriormente superiores en Tricoxidil que en minoxidil, un tratamiento de los más utilizados. Es por ello pues nos hemos decidido a incorporarlo, a que esté disponible y a tener un nuevo ingrediente o una nueva herramienta para poder abordar el tratamiento de la alopecia.
Sí que comentaros que estos estudios que se han realizado in vitro y clínicos están pendientes de publicación. Esperamos que próximamente salga la publicación y os mantendremos informados en nuestras redes sociales y en la web de Fagron cuando aparezca ya la publicación. Gracias, Marta, por explicarnos en detalle todos los tratamientos que ofrece Tricotest y sobre todo darnos en exclusiva la explicación de Tricoxidil. Volvemos a la doctora Mariana. Doctora, ¿qué es lo que recibe el paciente y el doctor como resultado del test? Bueno, primeramente lo más importante es aclarar que todos estos test siempre en el medio está un doctor, un médico especialista, y que nosotros recibimos una información detallada desde el laboratorio. Primero nosotros enviamos un cuestionario bien completo del paciente, porque es muy importante aclarar que acá importa tanto la genética del paciente como lo que lo rodea, sus hábitos de vida, su tipo de alopecia, qué se aplica, qué no se aplica, si el paciente ya ha tenido alergias previas a alguno de los componentes. Todo esto luego junto nos va a dar un resultado bien completo para poder tratar realmente al paciente de manera personalizada y también poder dar un tratamiento individual y único. Lo que el laboratorio nos envía vía software es un PDF que lo podemos descargar y que tenemos uno para el paciente y uno para el profesional. El del profesional va a contener, aparte de la información genética que le vamos a enviar al paciente, todos los compuestos que nosotros conocemos, ya sea farmacológicos o naturales, y que podemos combinar, y las recetas con esos compuestos ya como para imprimir y dárselas al paciente. Y en el caso de que seamos profesionales, como es en mi caso que me gusta formular, también tenemos una lista de compuestos activos específicos que ese paciente, según su análisis genético, le van a venir perfectamente bien para tratar su alopecia. Entonces, en este caso yo puedo ver qué componentes son los más adecuados y formular una receta a mi gusto. En el caso de no quererlo hacer, ya tengo una receta óptima preparada que me viene para poderle dar al paciente. ¿Y cómo interpreta el doctor los resultados? Bueno, la verdad que para nosotros es una herramienta de primera línea, porque antes, como lo mencioné, nosotros teníamos distintos compuestos que sabíamos que iban bien por trabajos, pero realmente no sabíamos si eran específicamente los que ese paciente necesitaba. Hoy día sabemos que hay mutaciones en los genes que producen que un fármaco determinado no tenga una eficacia terapéutica realmente, sino que en muchos casos puede no hacer nada y en el peor de los casos incluso puede ser tóxico para el paciente. O en el caso del minoxidil, muchos pacientes tienen alterada una enzima que es en una gran proporción, que hace que el minoxidil no se sulfate y por lo tanto no sea activo. Entonces, en este caso, darle minoxidil al paciente, que era, como ya les he dicho antes, una medicación que dábamos todos los médicos ante una alopecia androgenética, hay muchos pacientes que esa medicación no les sirve. Hoy día tenemos la posibilidad, gracias a esto, de saber cuál va a ser la medicación para tener un éxito terapéutico garantizado, cuál va a ser la dosis de esa medicación que tenemos que administrar y realmente así vamos a poder realizar artesanalmente una receta que vamos a ver a futuro que va a ser el mejor tratamiento para la alopecia en este caso. Y después de todo esto que nos has contado, ¿por qué recomiendas Tricotest a tus pacientes? Primero porque realmente esto es muy nuevo y realmente nos ha dado, lo que decía antes, una herramienta terapéutica en donde el paciente va a dejar de perder tiempo utilizando medicaciones que por ahí no les servían, en las que perdía no solamente tiempo, sino que también se pierde económicamente dinero, y esto es muy importante. Vamos a poder garantizar la dosis exacta de la medicación que el paciente va a tener que tomar o que colocarse en el caso de que sea una fórmula tópica, y son solo ventajas los que tenemos con el Tricotest, porque realmente vamos a hacer una medicina personalizada, pero también predictiva y garantizando el éxito terapéutico. Y también vamos a garantizar que a veces en alopecia
es muy tedioso el tema de que el paciente realmente continúe con el tratamiento. La adherencia al tratamiento es muy importante en este caso. Y el paciente, cuando utiliza una medicación que le va bien y que ve que obviamente en el pelo siempre hay que esperar, como yo le digo a los pacientes, en el pelo no es que uno toma una medicación o se aplica algo tópico y tenemos el resultado en inmediato. Tenemos que esperar 3 meses, pero cuando el paciente ve que esa medicación no le irrita, que le va bien y que aparte primero le frena la caída del pelo y luego empieza a ver resultados, eso implica una adherencia al tratamiento y una fidelidad del paciente para con nosotros. Claro. Y para terminar, ¿alguna experiencia que te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre Tricotest? Bueno, sí, yo tengo un paciente que tiene 30 años, es un chico que se cuida mucho y hacía 13 años que tomaba finasteride, con todas las consecuencias que esto puede acarrear en un chico joven, que muchas veces el finasteride puede producir, como sabemos que es un inhibidor de la 5-alfa-reductasa, puede producir disminución de la libido, del volumen de eyaculación, o sea que son cosas muy importantes en cualquier ser humano y en un chico joven mucho más. Había estado tomando 13 años esta medicación y se hizo el Tricotest porque seguía con caída de pelo y realmente le dio una mutación en la 5-alfa-reductasa, con lo cual el finasteride no era una medicación que le servía. Entonces, la verdad es que cambiamos la medicación, él en este momento se encuentra muy bien, pero también se dio cuenta de que había perdido 13 años, muchísimo dinero, porque incluso hasta hicimos el cálculo, eran 4.000 euros que se había perdido comprando una medicación que realmente no le hacía absolutamente nada. Entonces, esto de poder personalizar la farmacogenética y poder personalizar los tratamientos, yo creo que va a ser la herramienta de la medicina del futuro. Claro. Muchas gracias, doctora, por todo lo que nos has explicado. Gracias también a Albert y a Marta por estar hoy con nosotros y por arrojar un poco más de luz a todo el tema de la alopecia y los tratamientos personalizados. Gracias por invitarnos. Gracias, Ariadna. Es una patología que sufren tanto hombres como mujeres, lo cierto es que es más común que la padezcan los hombres. Ellos cada vez son más los que se preocupan por su físico y también los que más jóvenes acuden a las consultas preocupados por una precoz caída del cabello. Gracias a Tricotest es posible dar desde el principio con el tratamiento más adecuado y que mejor funcione en cada individuo según su genética.